Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti a cidade. La Unión Europea es concebida como un instrumento que ha contribuido a la paz en Europa y a su progreso. ¿Qué se esconde realmente detrás de esta unión? Es posible que haya contribuido a la paz y no sé si valorar positivamente otros aspectos. Sin embargo, lo que acabo de decir no explica el verdadero propósito de la Unión Europea, porque quienes la controlan son las élites y toman las decisiones para su exclusivo beneficio. ¿Crees que los intereses de la alemana Merkel coinciden con los de la población española? Ella piensa, ¿cómo podemos sujetarles mejor? ¿Y de qué manera exprimirles sin matarles por asfixia? En realidad, la Unión Europea es un club de élites neocolonialistas, cuidando su coto de caza, en mitad de una estrategia global para proteger sus intereses y aumentarlos. ¿Qué tiene que ver eso con la idea que tenemos de la Unión Europea la mayoría? ¿Qué haces si quieres evitar que personas extrañas entren en tu casa o en tu huerto? Pones puertas, rejas, alarmas, vallas, muros y compras perros que asusten. ¿Qué hizo la élite occidental ante la amenaza de que naciones de su área de influencia llegaran a acuerdos bilaterales con otros estados lejanos? Crear una Unión Europea para asegurar que todo el mercado europeo siguiera en sus manos. Una finca privada dentro de otra mayor liderada por Estados Unidos. En realidad, la Unión Europea es el resultado de la Tercera Guerra Mundial, esta vez pacífica, de terciopelo, tutelada por los yanquis para ceder a los alemanes aquel dominio de Europa que habían intentado violentamente con las dos primeras guerras. Es innegable que tu definición de la Unión Europea es muy materialista. Supongo que también hubo otras razones de tipo social para crearla. La élite es económica y su objetivo es siempre económico. No esperes otras razones distintas a ganar más dinero, explotando a un mayor número de poblaciones. Eso es precisamente la geopolítica, el arte de dominar y controlar a más naciones para aumentar el número de consumidores a quienes endosar tus productos y enriquecerte. Ponme ejemplos. ¿Hacen lo mismo en otras áreas de la Tierra? Por supuesto, China, por ejemplo, está expandiendo su área de influencia y Rusia está consolidando lo que queda de la que tuvo. No te vayas a pensar que estas expansiones y consolidaciones se hacen amistosamente. Entre ellos se espían, provocan guerras, desestabilizan gobiernos y existe todo un recital de estrategias violentas orquestadas por los propios estados. Con las cruzadas, el Mediterráneo oriental cayó en manos de Europa. Con la Reforma Protestante, los países latinos sucumbieron ante los nórdicos. Y con las dos guerras mundiales, los anglosajones se impusieron a Europa. Volvamos a la Unión Europea. En su seno hay diversas naciones. Todas ellas pretenden sacar la mayor tajada. ¿De qué manera hacen eso sin llegar a las manos? Bueno, las élites se hicieron una primera reflexión en la que todas estuvieron de acuerdo. Vamos a reunir nuestros cotos nacionales en uno solo, para así preservar lo mejor de las naciones foráneas. Pero la población europea es tan ingenua que se puso a reclamar una Europa social. Ese clamor generalizado puso en aprietos a las élites europeas. ¿Qué hacemos?, se preguntaron. No les podemos confesar que la Unión Europea se creó con un único pretexto de joderles. Así que buscaron a un viejo conservador y senil llamado Giscard d'Estaing, para que redactara una constitución y obviamente aquel representante de la élite sacó un texto impresentable que fue rechazado por la ciudadanía. Así que las élites aprobaron el texto con otro nombre mientras la población sigue exigiendo una Europa social, pero esa no llegará porque se convertiría en un obstáculo para el robo programado. Fíjate que solo sirve para el libre tránsito de mercancías y dinero, porque el de personas está siendo cuestionado permanentemente. Ya conocemos por experiencia cómo nos roba la élite española, pero ¿cómo lo hacen las demás élites? Te pondré el ejemplo de las relaciones entre Alemania y España.
Alemania es una nación mayor en territorio y en habitantes. También es el mayor exportador del mundo, o uno de los mayores. Eso significa que tiene una estructura productiva extraordinaria que le permitió protagonizar las dos guerras mundiales. Nada que ver con España, la mayor perdedora de colonias del mundo y con un tejido productivo que da risa. Te preguntarás, ¿qué interés puede tener Alemania en esa ruina llamada España? Bueno, además de sol y buena comida mediterránea, tenemos un extenso territorio habitado por 47 millones de consumidores y con una mano de obra acojonada y barata. La estrategia alemana consiste en lo siguiente. Yo, Alemania, que lidero la Unión Europea e impongo las reglas que me salen de los cojones, le voy a prestar dinero a España para que ponga a punto sus infraestructuras y alimente mínimamente a la población para que no merme el número de consumidores y de mano de obra disponible. Ese dinero, por supuesto, procede del robo al que les sometemos desde hace décadas, comprándoles barato y vendiéndoles caro. Además, es una forma civilizada de compensar y rentabilizar el apoyo nazi prestado al dictador Franco para que destrozara a España y la pusiera en nuestros pies. A continuación, les instalamos las fábricas que no queremos en nuestro territorio por ser contaminantes o porque los salarios españoles son miserables. Además, con la amenaza de trasladar dichas fábricas a Marruecos o a Polonia, si alguien se queja, exigimos que nos subvencionen la instalación y se hagan cargo de las pérdidas si las hay. Por supuesto, la investigación, el conocimiento, la sabiduría, las patentes y los premios Nobel serán para los alemanes. Pensar lo contrario sería descabellado porque si aprendieran, podrían competir con nosotros. Como que aumentar los salarios de los esclavos españoles no nos interesa, les vamos a inundar de dinero para que se endeuden durante generaciones y nos paguen una renta vitalicia vía intereses. Al mismo tiempo, con ese dinero comprarán nuestros carísimos productos y el robo será redondo. Y si falla todo ese andamiaje, como ocurrió con la crisis capitalista de 2007, una crisis que se repetirá una y otra vez hasta el día del juicio final, entonces nos pasaremos las leyes de nuestro amado capitalismo por el culo y en vez de perder el dinero prestado a las familias y a las empresas de esos desgraciados, obligaremos al Estado español a que se haga cargo de la deuda. ¿Y de dónde sacará el siempre quebrado español este dinero? Coño, pues de esos desgraciados. Les recortarán las misérrimas pensiones, la sanidad, la educación, las prestaciones sociales, infraalimentará a los niños, bajará todavía más los salarios, creará un paro del 26%. Y cuando la población española esté hecha una mierda entre desesperada y alucinada, más angustiada que antes, invitaremos a los licenciados y doctores españoles para que, si son muy buenos, engrosen nuestros centros técnicos en Alemania. Y si no lo son tanto, hagan de recaderos, zapateros y otras profesiones igual de honradas. Siempre es mejor que te sirva la cerveza un español que alguien con un turbante en la cabeza, pongamos por caso. Por lo que dices, Europa es un mal negocio para nosotros. Pésimo. ¿Por qué te crees que cuando el pueblo catalán exige pacíficamente ser consultado democráticamente, los países europeos miran hacia otro lado? Porque la democracia y el Estado de Derecho les importan una mierda. Recuerda que las élites están ahí únicamente para robar. Y yo digo, mucho mejor fuera que dentro de la Unión Europea. Si estuviera en mi mano, convocaría a los cónsules de Rusia y China y entablaría negociaciones bilaterales inmediatas. Verías tú cómo se cagaban en los calzoncillos esos impresentables que presiden la Unión Europea ante el peligro de perder a 7 millones de consumidores, habitantes de una perla productiva como Cataluña, y ante la posibilidad de tener a las flotas china o rusa en el puerto de Barcelona. ¿Queréis fronteras? Pues la tendréis, y los españoles deberán comprar flotas de burros y cabras montesas para sus exportaciones e importaciones a través de los Pirineos. En fin, lo que vengo diciéndote repetidamente, salgamos a la calle y no la abandonemos hasta conseguir lo siguiente: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas, los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti. À sombra de uma azinheira que já não sabia a idade.